Hola, ¿cómo les va? Voy con un cuentito de nuestra infancia, ¿no? Que les dije que le iba a desencriptar. Vamos con Cenicienta. Eh, Vamos a entender el mensaje que dan estos cuentos, ¿sí? Así que bueno, voy a leerles algo que resumí para poder leérselos bien. Dice así: la historia de Cenicienta también nos invita a recordar nuestra verdadera identidad, aquella que está por encima de las apariencias superficiales. En este sentido, podríamos considerar a Cenicienta un diamante en bruto, un ser humano con un potencial infinito, que a pesar de las dificultades siempre puede brillar con luz propia. En el cuento, bueno, siempre se ve que Cenicienta está en una chimenea. Por su parte, es un símbolo de conexión entre lo alto y lo bajo. En la antigüedad, el hogar era considerado el punto más importante de la casa, el corazón, y el humo se consideraba, desde esa perspectiva simbólica, una especie de puente entre la tierra y el cielo. Para los antiguos, el fuego sagrado del hogar era un símbolo de presencia divina en la vivienda y en la vida familiar. En la antigua Roma, este fuego hogareño era custodiado por las vírgenes vestales, quienes eran las encargadas de mantenerlo encendido y puro. Como en muchos cuentos de este tipo, la heroína está atrapada y esclavizada por personajes malvados y secuaces. La protagonista, que simboliza el alma pura y reliciente, lucha constantemente para resistir a aquellos que intentan controlar y reprimir. Las antagonistas de este cuento, que son la madrastra y sus hijas, ¿qué es lo que representan? El ego y los múltiples yoes. Estas figuras simbolizan las fuerzas internas que obstaculizan el desarrollo del alma, pero que, al mismo tiempo, con la fuerza de resistencia necesaria para que ésta despierte de su letargo. A la madrastra y a sus hijas, les imponen una inmensa cantidad de tareas a Cenicienta para impedir que asista al baile. Según los relatos clásicos, el baile consistía en 3 días, y Cenicienta luce vestidos distintos y cada vez más impactantes. Este número simboliza la protección y el avance, relacionado con las 3 etapas de la iniciación o fases del despertar, y los trajes que se corresponderían con los colores del aura. Algunos simbolistas masónicos han relacionado los 3 bailes con los 3 viajes del aprendiz, y a la cámara de reflexión con la chimenea de la casa de Cenicienta. Pero más allá de esto, lo que queda claro es que el número de 3 tiene una connotación simbólica y que está relacionado con un avance de progresión. Finalmente, Cenicienta logra vencer las restricciones y, gracias a la ayuda de la hada madrina, que representa la conexión con las fuerzas sobrenaturales benéficas. Es importante destacar que en una instancia inicial del cuento, en las versiones clásicas, siempre estoy hablando de lo clásico, ¿no? Porque conocemos el cuento sin los 3 bailes, o la mayoría conoce ese cuento así. El padre, en las 3 versiones, el padre se va de viaje y pregunta a las 3 muchachas qué quieren que les traiga de regalo. Mientras las 2 hermanastras piden adornos y joyas, Cenicienta le pide solamente una rama. Más tarde, Cenicienta plantará la rama junto a la tumba de su padre. La regará con sus lágrimas y ésta se convertirá en un avellano, donde hará su nido unas aves que actuarán como intermediarias con los planos sutiles. Aquí hay varios elementos simbólicos que son cruciales. El árbol es uno, como símbolo axial, de conector entre los mundos, entre lo alto y lo bajo. Y las aves, que siempre son consideradas mensajeras del cielo. Y por eso en las tradiciones iniciáticas se puede hablar de la lengua de los pájaros, lingua passerum, a través del cual es posible una comunicación con el ser. En diferentes versiones del cuento, el tipo de árbol que aparece puede variar, pero a menudo es un avellano, un árbol sagrado, mágico,
de gran importancia para las druidas, que representa la sabiduría, la inspiración y la paciencia, ya que sus frutos tardan en madurar. El hada madrina utiliza magia blanca para transformar a los animales de la casa en lacayos, cocheros y caballos tordos, y convierte una calabaza en un hermoso carruaje. También convierte las ropas harapientas de Cenicienta en un hermoso vestido de princesa. El baile, la belleza de Cenicienta, que representa el alma, lo femenino, Yin, impacta al príncipe, que representa el espíritu, lo masculino, el Yang, y ambos reconocen que en el otro a su complemento, es decir, el fundamento del matrimonio alquímico, la unión de los opuestos, la coincidencia oppositorum, Yin-Yang. Pero la magia blanca de la hada madrina tiene un límite, una frontera, la medianoche, que representa una encrucijada, el punto más oscuro de la noche, y en algunas tradiciones folclóricas es la hora bruja u hora de las brujas, el momento en que las fuerzas maléficas se apoderan de la noche y se vuelven más activas y poderosas. Por esta razón, en esta transición entre los días, la magia deja de operar y Cenicienta debe regresar a su hogar. En las dos primeras fiestas, Cenicienta logra regresar a tiempo, pero la tercera noche pierde uno de sus zapatos, que en algunas versiones es de cristal y en otras de metal, precioso con unas perlas incrustadas. El príncipe, acongojado por haber perdido la conexión con la joven, sale de su palacio, es decir, abandona el mundo espiritual para emprender la búsqueda del alma en el mundo material. En las antigüedades, en las antiguas tradiciones se creía que el pie era el punto de conexión entre el alma y el cuerpo, o entre lo espiritual y lo material. De esta manera, el calzado, que se ajustaba perfectamente al pie, se consideraba como un símbolo de armonía entre ambos aspectos. En el cuento de Cenicienta, el príncipe busca a la dueña del zapatito, que solamente puede ser calzado por una mujer misteriosa que conoció en el palacio. Al final, cuando el zapato se ajusta perfectamente al pie de Cenicienta, se produce una reconciliación, un reencuentro, un reconocimiento entre el espíritu y el alma. Conclusión de esto: estas historias siempre apuntan a una enseñanza universal y atemporal, que alude al alma y las palabras que debe atravesar en el mundo, enfrentando al ego y sus secuaces, que buscan mantenerla alejada de su verdadero propósito. En este proceso, el alma aprende lecciones importantes y desarrolla cualidades como la paciencia, la perseverancia y la compasión. Sin embargo, el destino final del viaje del alma es alcanzar la unión con el espíritu, que representa la totalidad y la trascendencia de la existencia. ¿Qué les pareció? A mí me encantó. Nos vemos en otra próxima. Chao, chao.